Presentación ya. Listo. Bueno, muchas gracias a Por todos supuesto. por la espera. Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente presentación. Es a cargo de Marisol Muro Escobedo. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en filosofía de la cultura por la Universidad Michoacana, licenciada en letras por la misma universidad y licenciada en medicina por la Universidad también Michoacana. Dentro de sus publicaciones se destaca el texto Una aproximación al tema de la felicidad en Javier Zubiri. Y justamente en esta dirección, el día de hoy nos va a presentar una ponencia titulada Vejez y realidad desde la perspectiva metafísica y noológica de Javier Zubiri. Muchísimas gracias, profesora Marisol, por aceptar esta invitación, por participar de nuestro simposio. Entonces, a continuación, le voy a conceder la palabra para que realice la presentación. Recuerdo que tenemos más o menos entre 20 25 minutos para la presentación para que tengamos un espacio para la discusión. Correcto. Muchísimas gracias por todo. Al contrario, estoy muy contenta de estar aquí y buenas tardes a todos los presentes y les agradezco su presencia. Bueno, mi trabajo ya lo presentó, se llama Vejez y Realidad desde la perspectiva metafísica y nológica de Javier Zubiri. Este trabajo es el resultado de mi investigación de tesis doctoral que se tituló Aprendiendo la realidad de la vejez desde la perspectiva precisamente metafísica y nológica de Javier Zubiri. Por lo que lo primero que hay que señalar es que la filosofía de Zubiri es primera y no reflexionó acerca de la vejez. Su vejez está primeramente ordenada al conocer y a los primeros principios. Y a diferencia de la tradición, lo primero en ella es realidad y no el ser. Sin embargo, a lo largo de su obra, Zubiri hizo algunas alusiones o menciones directas acerca de esta realidad. Refiriéndose a la realidad humana, dice Zubiri, cito, esta realidad a medida que va dando cada vez más de sí, va siendo cada vez más realidad. Sin duda, es más imperfecta la realidad de un viejo que la de un hombre maduro, pero es más realidad, esto no lo olvidemos. Se tiene en la vida cada vez más realidad. Apoyándonos en Zubiri, podemos afirmar que la vejez, como momento constitutivo del hombre, es algo más que edad o etapa vital. La vejez es una de las muchísimas actualidades del sistema sustantivo que es un hombre. Este momento constitutivo, que en la cita es el más, se identifica con lo que Zubiri denominó trascendentalidad, momento que de suyo poseen todas las cosas reales. En ellas es un momento de realidad, pero solo al hombre le significa, o al menos podría significarle. Llevar el problema de la vejez a la filosofía zubiriana, como veremos, nos ha permitido aproximarnos a esta realidad no solo de un modo distinto y más radical, sino que desde su perspectiva, este momento de lo humano se constituye en posibilidad de encuentro del hombre consigo mismo y su esencia. La ingente filosofía zubiriana se ubica en un ámbito formalmente anterior a los presupuestos y emerge en la congenialidad de sus dos grandes ámbitos. De la metafísica y la enología se deriva su ontología, que haciendo frontera con su teología intentará responder a la crisis de la razón del hombre moderno. Para aproximarnos a la vejez lo hemos hecho a la manera de Zubiri. Este modo, más que definirla como sería tradicionalmente, la va constituyendo en la marcha de una razón sentiente, por lo que hemos dividido este trabajo en tres apartados. En el primero plantearemos el problema del hombre con su vejez desde su filosofía, al que identificamos con lo que Zubiri denomina la desrealización de lo real, y que corresponde al segundo de los apartados. En el tercero intentaremos tan solo perfilar por cuestiones de tiempo lo que de suyo sería o puede ser la vejez en la realidad del mundo. Este esbozo consta de tres momentos constitutivos: lo real, la realidad personal y el tiempo. Este orden obedece a la fundamentación que nos ha dejado Zubiri. La realidad funda el ser y el ser funda el tiempo. 1. El problema del hombre con su vejez. Como todo viviente, el hombre tiene un ciclo vital. Nace, envejece y muere. Pero de entre todos los vivientes es al único que inquieta el tiempo porque éste le significa. Por lo que el temor a la vejez no es de reciente aparición. Desde antiguo, en su vinculación con la muerte, la vejez es esa edad que encarna el desgaste del cuerpo que antecede al final de la vida y que a su arribo se impone al hombre exigiéndole salir del estado de ensueño en que hasta entonces había vivido, del autoengaño de la juventud eterna y la vida ilimitada. Así se le ha acusado a la vejez de falsa o gran encubierta, lo que exhibe nuestro escaso entendimiento acerca de su realidad. De la vejez sabemos, al menos empíricamente, que de continuar viviendo se realiza en todos los hombres, mas no de la misma manera,
lo que muestra su carácter tanto universal como particular. Pero hasta hace apenas un siglo, con una menor esperanza de vida, alrededor de sus 40 años, un hombre ya se encontraba cursando su vejez, descubriéndonos el carácter relativo de la edad que tiene en su carácter histórico. En nuestros tiempos, por definición, la vejez comienza alrededor de los 60 años, pero es partiendo de presupuestos propios de nuestra tradición, de las dicotomías, que la vejez, siendo la última etapa vital, está siendo comprendida tan solo como un proceso degenerativo y declinante del hombre, identificándola con los cambios que sufre un hombre con la edad. Bajo la idea de cambio, de transcurso, de ser y no ser, o incluso como algo extrínseco, un accidente del hombre, a la vejez se le identifica con mal y negatividad. Con ayuda de la filosofía de Javier Zubiri descubrimos que esta representación de la vejez, en esta representación tenemos no un concepto fundado en su realidad, sino una idea fundada en presupuestos, lo que aún, o sea, por ello, se obstaculiza su cabal aprehensión, pero además su aceptación y su apropiación. La vejez, desde la perspectiva de Zubiri, es una realidad que cuenta no solo con características propias, sino que es la expresión del acontecer del hombre, de la actualidad de su sistema sustantivo, que es la realidad humana para Zubiri. De acuerdo con Zubiri, nuestro pensamiento occidental, heredero del pensamiento griego, en su identificación del bien con la forma, del ser con el uno, se condujo al dualismo metafísico y a pensar las cosas en tanto que sustancias, identificando lo sensible en ellas como su mal. En nuestra tradición se supone que las cosas tienen dos principios sustanciales, por lo que en sí mismas poseen un mal metafísico, del que pende su mal físico y en el caso del hombre su mal moral, su deficiencia ontológica que asegura su actuar mal. A estos planteamientos nuestro autor no solo se opone, sino que su obra será una enérgica crítica. Para Zubiri la tradición ha errado al separar el sentir y el inteligir, deslizándose por la formalidad de realidad, por lo que afirma a lo real con un logos predicativo de inteligencia concipiente, para la que inteligir es hacer juicios y conceptos, con lo dado por los sentidos a la intelección. Esta es para Zubiri una perspectiva lógico-racionalista, que al partir de las cosas extrínsecamente identifica lo real con lo representado, con lo afirmado en el juicio y al que la filosofía moderna identificó con el concepto. Contrastada, es decir, colocada sobre el fondo formal de la juventud, la que de los griegos ha sido concebida como la forma ideal del hombre, en sus antípodas, la vejez ha significado privación, deformidad e imperfección. Pero esta idea de mal que atraviesa la vejez se apoya en presupuestos, en las dicotomías del pensamiento occidental, que por tradición ha colocado el mal y la negatividad en las cosas. Para Zubiri esto no es así. A diferencia de la tradición, el sentir humano es ya formalmente intelectivo y la aprehensión del hombre es impresión de realidad, lo que abre el problema de la vejez en una perspectiva distinta. Antonio González, estudioso del ámbito teologal en Zubiri, en su texto Dios y la realidad del mal, expone que las reflexiones de Zubiri constituyen, ya en su punto de partida, no solo una crítica a los presupuestos arraigados del pensamiento occidental, sino una nueva vía para repensar la realidad del mal. Zubiri ve, como Nietzsche, que al separar el sentir del inteligir, el mundo se torna inteligible desde la dualidad, lo que no solo legitima el mal, sino que lo torna necesario e inevitable. Así Antonio González se pregunta, cito, cabría preguntarse si en todas estas concepciones modernas de mal no se hace presente una tendencia a legitimarlo teológica o filosóficamente. Una verdadera alternativa al planteamiento clásico del problema del mal se puede conseguir no se puede conseguir recurriendo a elementos mitológicos o dualistas, sino que más bien ha de repensar las categorías filosóficas fundamentales con las que tal problema se ha planteado. Fin de cita. Esto es precisamente lo que hace Zubiri, que intentando superar los presupuestos de la tradición, irá a las cosas no de manera tradicional, sino que se remite a un ámbito formalmente anterior a toda dilucidación en términos de logos y razón. Va a lo real en su primaria aprehensión, a la aprehensión primordial de realidad. Para Zubiri, en su aprehensión, la nuda realidad de suyo es ajena tanto al bien como al mal, lo que significa que la realidad en su primordial intelección no tiene condición. La aprehensión primordial de realidad en la intelección primaria, por tanto, el fundamento de los modos intelectivos ulteriores, logos y razón en los que lo real primordialmente aprendido se reactualiza, que queda formalmente conservado como su fundamento. En ello, Antonio González descubre con sus análisis de la condición en Zubiri que es en el campo, en el modo intelectivo reactualizante, el logos campal, en el que formalmente lo real queda en buena o mala condición en una inteligencia sentiente. Cito,
Al hablar de preferencias, estamos pasando ya de la línea común de la realidad en su condición de estimanda a la alternativa entre el bien y el mal en mi campo de realidad. Es en ese campo en donde preferiré unas cosas como buenas y evitaré otras como malas. Fin de cita. Es en el ámbito de la realidad campal y no en la aprehensión primordial de realidad que lo real en su reactualización queda en buena o mala condición para su vida. La condición es la capacidad que posee una cosa realidad para poder ser cosas sentido. La condición es un modo de respectividad que funde el sentido al hacer constructo con la vida de una realidad personal. Dicho de otro modo, es en el campo que la cosa realidad se torna formalmente cosa sentido en una inteligencia sentiente. Es en el campo en el que cada realidad personal, por su sentimiento afectante y su voluntad tendente, manifestará sus preferencias. En el logos, lo primordialmente aprendido es reactualizado en respectividad a las demás cosas que hay en ese mismo campo de realidad. En la intelección campal interviene el logos moral, el juicio y por tanto el sentido. Es haciendo constructo con la vida humana que las cosas son puestas en buena o mala condición intelectivamente por cada realidad personal. Es decir, es en el campo en donde ya no son solo reales, sino reactualizadas en sentimiento afectante y en volición tendente que es la de cada hombre, y por lo que la condición de las cosas en su respectividad de sentido pende del modo de ser personal. En la intelección campal, por tradición, la vejez ha sido puesta en mala condición, incluso por muchos pensadores. Se le ha objetivado como algo que cambia al hombre negativamente. Sin embargo, será con la llegada de la modernidad que la vejez, además de quedar en mala condición, queda formalmente desrealizada. Segundo punto, la desrealización de la vejez. Para Zubiri, el hombre es un animal de realidades, por lo que también lo es de idealidades e irrealidades. Por sus estructuras sentientes se siente a sí mismo decurrente y por su sentido intelectivo se ve forzado a proyectar. Desde edades muy tempranas, el hombre proyecta, anticipa que inexorablemente a cada momento se aproxima más a su término. Abierto constitutiva, esencial y sentientemente a la realidad, el hombre actualiza no solo sus potencias como sentencia la tradición, sino que de acuerdo con su viri, actualiza sus posibilidades. Es figurándose las cosas que el hombre anticipa, abre ámbitos. Cito a su viri. El hombre no puede subsistir en la realidad más que pasando por el rodeo de la irrealidad. Figurarse, fin de cita, figurarse y realizar es forjar intelectivamente y libremente un contenido e inscribirlo en el ámbito de la realidad como su posibilidad. En este ámbito específicamente humano, el de la irrealidad, el hombre se figura, lo que ha tenido un sentido profundamente positivo, pues actualizando estas posibilidades el hombre se ha abierto a acontecer. Así ha forjado su historia, sus formas de querer y de saber estar en la realidad. Pero para Zubiri, el pensamiento occidental, con su perspectiva lógico-racionalista, objetiva la realidad. Tradicionalmente, en la afirmación predicativa de logos, se ha identificado a la verdad que dan las cosas con la verdad fundada en aspectos lógicos. Así, inteligir es juzgar y concebir, y lo juzgado es un ente, un sujeto o un objeto, como ha ocurrido con la vejez, a la que de manera propiamente generalizada el hombre moderno siente como un momento acuciante y problemático, incluso con poco sentido y valor, al haberla objetivado como carga, insuficiencia, inutilidad, invisibilidad, despersonalización, pérdida de autonomía y desvinculación. Por lo que en la modernidad la vejez es concebida como la peor etapa de la vida, como lo han señalado distintos autores. Sin embargo, esta concepción de la vejez, al estar fundada en presupuestos, se identifica con lo que la filosofía de Zubiri es un sería de libre realización, una idea, un concepto, y no con realidad de suyo al haberle abstraído sus contenidos más propios, experiencia y sabiduría. Sin sus contenidos, a la vejez se le concibe, se le idea desde el ámbito campal. Esto significa que nuestra concepción de vejez no está cabalmente aprendida al no estar fundada en su propio desarrollo y que de ella solo tenemos una idea, una realidad desrealizada. A la altura de 1967, en el curso oral del hombre, lo real y lo irreal, Zubiri expuso tres tipos de realización de lo real: el espectro, la ficción y la idea. Nociones que son actualizadas en Inteligencia y Logos de 1982, en percepto, un esto, un ficto, un cómo, y en concepto, un qué, con las que Zubiri nos descubre que nuestra concepción negativa de la vejez es una realidad desrealizada por aspectos lógicos. En la desrealización de lo real, el momento de realidad, su formalidad se conserva, es siempre la misma, no así sus contenidos, que son libremente realizados en el ámbito campal. La realidad desrealizada conserva su formalidad, es decir, continúa siendo algo de suyo,
De no ser así, como lo señala Zubiri, lo real no sería nada. Pero la vejez, al haber sido expoliada en sus contenidos más reales y sustituido por otros de libre realización, no es realidad actualizada de decirlo en una inteligencia sentiente, que es de donde habrían de provenir todos nuestros conceptos para Zubiri. Ya en su trilogía Inteligencia Sentiente, nuestro autor señaló la urgencia de una filosofía de la actualidad. El problema del hombre con su vejez, pensamos, reafirma esta necesidad. Y es que la crisis de la razón expone el problema del hombre con su vejez como una de las aristas del desarraigo ontológico del hombre, de la evasión de su ser y existencia. La preocupación de Zubiri es que el hombre moderno, alejándose de la realidad, se está distanciando del proyecto incoado que es todo hombre para sí mismo, cuyo corolario es el alejamiento del modo mismo de ser hombre. Es por lo que poner en mala condición a una realidad que nos hace ser lo que somos resulta peligroso, porque la realidad campal es fundamento de la razón sentiente, de lo que es lo real en la realidad del mundo. De ahí que nuestro concepto de vejez tendría que provenir de razón sentiente, la que aún sin ser infalible, porque la realidad siendo formalidad abierta no se agota en ella, continúa siendo el modo intelectivo que posee el hombre para apurar la experiencia de ser y hacerse a sí mismo, de probarse con las cosas al estar siendo momento del mundo. Nuestro esbozo razonable de la vejez está constituido por tres momentos estructurales que tomamos de la filosofía de Zubiri. Es como lo real como estructura se actualiza, la persona y el tiempo como modo de ser, la temporalidad. Estos momentos en los que intentamos plasmar, perfilar algunas estructuras de la vejez en la realidad del mundo, ya no es intelección calpal, sino un modo intelectivo ulterior, precisamente la razón sentiente. En estos momentos, como se está hablando de algún de suyo, que es algo real, no son sucesivos, sino correspectivos en la unidad que es la realidad. Primer momento, lo real como unidad formal, la correspectividad de las notas de. Para Zubiri, realidad no es ni un sujeto ni una entidad, sino primera y formalmente unidad estructural. Lo real es unidad estructural que se actualiza. La actualidad es un momento constitutivo de la realidad en todas sus notas. Desde esta perspectiva, la vejez de la realidad humana no es un cambio, sino actualidad estructural de un sistema sustantivo que es un hombre, un momento en el que se actualizan todas sus estructuras, que son las que precisamente están haciendo presente a ese hombre en la realidad cósmica y mundanal. En la filosofía de Zubiri, inteligir no tiene como término formal el ser, por lo que lo primordialmente aprendido no es un ente, sino realidad formalmente aprendida como algo de suyo que actualizado en cada uno de sus momentos constitucionales está abierto tan solo a ser su propia mismidad y se agota en ella. El segundo momento, la realidad personal. Persona es para Zubiri suidad, noción que significa realidad en autopropiedad. Persona es toda realidad humana en su momento radical, por lo que ser persona envuelve el carácter de trascendentalidad que es la vejez. La persona, a diferencia de una piedra o de otro viviente no humano, solo se realiza viviendo, porque a diferencia de estas otras realidades, la humana metafísicamente no solo es de suyo, sino suya. Ser suidad hace de la vejez un momento específicamente humano, un momento de la realidad personal que al ir viviendo va siendo realidad que es cada vez más misma. Al venir al mundo, la realidad humana se constituye y religa al poder de lo real, que sostiene a la persona y le confiere libertad para ser. El modo de ser personal es absoluto relativo para Zubiri. Absoluto porque cada realidad humana, al hacerse persona, es experiencia de su filiación divina. Y aún siendo finita, la realidad del hombre, por relegación, es realidad personal. Y es relativo porque su modo de ser es cobrado, por lo que cada realidad humana ha de ir definiendo su figura al afirmarse frente a toda otra realidad, lograr su personalidad para ser persona realizada. Para Zubiri, la existencia humana tiene carácter misivo. Por su índole y su modo de ser, la realidad humana en su encuentro con las cosas decanta el momento de realidad en posibilidad, por lo que ha dado de sí una forma y un modo peculiar. En su dar de sí ha dejado de ser mera naturaleza, ha subtendido a la realidad de naturaleza personalizada, de realidad moral. Para Zubiri el pasado se realiza, pierde su actualidad, su efectividad, pero en una inteligencia sentiente, el momento de realidad se conserva y se decanta en forma de recurso, son sus posibilidades. El hombre, por su propia índole no está dado de facto, cito a Zubiri, es una realidad que esencialmente tiene que ir haciéndose. Fin de cita. Pero más que concluyendo, perfeccionando, como señala la tradición, para Zubiri la realidad humana se capacita. Actualizando sus posibilidades, tanto la vida como la historia humana se constituyen en procesos de capacitación para Zubiri.
Abierta a sí misma a lo largo de la vida, la persona va incrementándose, no solo en sus contenidos, sino primaria y formalmente en su momento de realidad. Este momento es la trascendentalidad de lo real, por el que la persona en su vejez es más realidad. Su trascendentalidad es derivada de la aprobación física que hace cada hombre con las cosas. Son las cosas las que dan al hombre su verdad real, su momento de realidad, con el que el hombre mismo es experiencia. A esta aprobación física del momento de realidad en las cosas reales, Zubiri lo denomina experiencia. La aprobación física de realidad, la inserción de estas posibilidades en la realización de la persona son su aprobación física de realidad. La experiencia de la que nos habla Zubiri no es un acopio o una acumulación de datos, sino que la persona es su propia experiencia, porque esta experiencia no es empírica ni es de objetos, sino física y manifestativa del poder de lo real, y se constituye en el encuentro de una realidad personal con las cosas. Esta es la razón de que la trascendentalidad de la vejez sea correspectiva con la máxima experiencia que pueda ser una realidad personal al estar derivada de sus aconteceres. La vida humana, por la experiencia, es capacitación, es actualización de posibilidades. Apropiar es adquirir nuevas notas y alojarlas en sus estructuras, en las estructuras de la esencia, en la esencia misma. Estas notas apropiadas son los recursos posibilitantes, son capacitación. La persona en la vejez ha logrado la máxima experiencia, así dice Zubiri. Cito, en la senectud, la experiencia que a cada uno le es dable es máxima, pero con una retracción tal de su mundo que apenas le sirve de nada. Fin de cita. En la vejez, el gran problema es el tiempo, que inexorablemente se retrae como ámbito y con ello retrae al mundo. El tiempo, tercer momento del esbozo razonable. El tiempo humano está modalmente cualificado por su modo de ser, la temporalidad, el tiempo, verdaderamente humano para Zubiri, es el horizonte metafísico que nos propone nuestro pensador para pensar el ser del hombre. Por su índole, hay en el mundo tres tipos de cosas, las cosas meramente físicas, los seres vivos y el hombre. Los tres tipos de cosas, estos tres tipos de cosas son correspectivos a los tres conceptos de tiempo en Zubiri. El tiempo descriptivo cósmico, el tiempo estructural y el concepto modal del tiempo, la temporalidad. El tiempo, que es el modo de ser, es temporio. El ser, en la filosofía de Zubiri, es una segunda pero radical actualidad de las cosas. El modo radical de las cosas de ser, el modo radical de ser de las cosas en el mundo. Toda cosa real en el mundo es temporia, pero solo a la realidad humana la temporalidad tiene implicaciones graves y directas. La realidad humana no cualifica su tiempo tan solo puntualmente, porque no solo es de suyo, sino que lo cualifica desde lo sido, desde la actualización de sus posibilidades, desde su experiencia, decantándose en trascendentalidad. Como precipitado de ser, acopio de sí mismo, en la vejez la trascendentalidad ha alcanzado, como vimos, su grado máximo, porque la realidad humana cualifica su tiempo no solo material y biológicamente, sino que la vida entera del hombre se cualifica en proyecto, en tiempo de acontecer y el acontecer mismo en etapa, en la que el sistema sustantivo entero acontece orientado en inspiración común. Ahora vemos por qué la filosofía de Zubiri, en la realidad humana, en la vejez, es trascendentalidad, y que su ser es un ser acrecente. Por lo que la limitación de las cosas en el mundo no es negatividad en la filosofía de Zubiri, sino la otra cara de la apertura constitutiva que es su nombre, y de que su tiempo se constituye en experiencia y capacitación. Conclusión. Los lances de la vejez han sido tradicionalmente interpretados desde sus cualidades sensibles como cambios. Han sido atribuidos a la edad y al paso del hombre por el tiempo. Pero en la filosofía de Zubiri, la larga vida del hombre deja de ser un mero transcurso, de ser algo a lo que se llega, de ser algo ajeno, extrínseco, en otras palabras, deja de ser mal y negatividad para constituirse formalmente en su actualidad, que por su modo de ser personal tiene un modo peculiar de realizarse. Esto es experiencialmente, por lo que habrá que continuar haciéndonos cuestión de su significado, sentido y valor, pero también de su apropiación, porque la vejez no es ni un mal ni negatividad, sino la actualidad estructural de una realidad moral personizada que ha de apropiarse de su vejez y hacer con ella tiempo efectivo para continuar definiéndose como persona. Hemos intentado hacer funcionar este texto al modo de Zubiri y hemos seguido su orden de la fundamentación. La realidad funda el ser y el ser funda el tiempo. Pero estos momentos, por ser de una unidad, algo que es de suyo, son correspectivos en una inteligencia sentiente y en su razón sintiente. La estructura de la realidad en la filosofía de Zubiri es formalmente apertura, por lo que puede abordarse de modos distintos.
Pensamos que el ejercicio de haber llevado un problema concreto como la vejez a la filosofía primera de su vida ha sido fructífero, pues constata que tanto su filosofía como su método tienen mucho que ofrecer a la reflexión actual. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas. Creo que para ingresar desde allá. Sí, voy a intentar para ponerle... Para que puedas ver a alguien. Muchas gracias. No se me ve a mí, pero... voy a que ya tenga el auditorio al menos. No sé si en el chat hay alguna pregunta. ¿Tú? Dale. Un momento, por aquí te paso el micrófono. ¿Tú puedes silenciar ese, Andrés? ¿Puedes silenciar tu computador? Hola. No sé dónde se me escucha. Hola, buenas tardes. La transmisión la tengo acá. Si quieres para ir aquí. Hola. Muchas gracias por esta. Una pregunta. No sé si soy capaz de ponerla adecuada en términos subirianos. Hay algo. Pero... Ajá. ¿Se escucha ahora? Sí, está bien. Ok. Me Sí, parece que hay se escucha. cosas muy valiosas que rescatar de su ponencia, el tema de la actualización de posibilidades, el tema de la relevancia moral y una cierta crítica a las concepciones, digamos, demasiado precipitadas de la vejez. Quisiera preguntarle porque es una cosa que no me queda claro en el, digamos, esquema expositivo en general. Digamos que la énfasis en la vejez ha sido aquí ahora en la temporalidad, ¿no? En la modo de vivencia de temporalidad. Y quisiera preguntar por el anclaje o el modo en que se articularía la vivencia corporal de la vejez, a la senectud desde esa perspectiva. Yo creí entender que en la medida en que las posibilidades reales tienen algo que ver con la inteligencia sintiente, por lo tanto que en momentos de sentir también podría ir por ahí el tema, pero la verdad le digo, no estoy muy, digamos, competente, no soy muy competente en la terminología de subir, por eso quisiera preguntar cómo vería el aspecto, digamos, de carnalidad desde esa perspectiva. Sí. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, de hecho, la vivencia desde las estructuras materiales sensibles que constituyen el cuerpo humano, para Zubiri, bueno, como lo señalo, no está hablando específicamente de la vejez, pero en Zubiri el cuerpo humano, no cualquier cuerpo, el cuerpo humano es el principio de actualidad de un hombre. Es desde sus estructuras materiales en el mundo, precisamente en la materia, en Zubiri, es un momento universal en todas las cosas reales, en toda realidad cósmica y mundanal. Este momento universal hay que entenderlo muy bien porque es el materialismo de Zubiri. El materialismo no está hablando de cómo lo real está hecho, no está hablando de que sea un material. La materia es una función metafísica que precisamente corresponde a la esencia de lo real.
Por lo tanto, la índole de lo real que Zubiri menciona, como hemos mencionado en trabajo, pues, o sea, hay cosas de 3 índoles para Zubiri en este sentido. Nos lleva a pensar que, por ejemplo, aquí no hablé de un fenómeno que es muy importante en la filosofía de Zubiri y es muy poco estudiado, que se llama subtensión dinámica. Bueno, en la subtensión dinámica, los grados de realidad, por decirlo así, la sustantivación de lo real, parte desde estructuras más inferiores. Las cosas meramente físicas son este sustrato anterior formalmente, no cronológicamente, anterior formalmente, constituyen el sustrato de lo que se puede medir y numerar. En un segundo estrato estarían lo que son los seres vivos. Todo ser vivo tiene estructuras biológicas y el tiempo corresponde a esta precisamente, se acopla con estos, es respectivo a la índole de lo real. Las cosas meramente físicas son completamente estructurales, su modo de tiempo es la temporalidad en sucesión. El segundo tiempo es estructural, que se cualifican las estructuras de lo viviente, de lo vivo. Y el último estrato sería lo que correspondería precisamente a la realidad humana, al cuerpo de un hombre, que por su cuerpo no pertenece completamente a lo que es una realidad mundanal, sino que por ser personal tiene una filiación divina. Precisamente el cuerpo de un hombre es su principio de hacerse actual frente a los demás hombres, no materialmente. Esta es la diferencia, no solo materialmente, no solo como algo que está aquí en el mundo, sino porque este cuerpo precisamente pertenece a una realidad que se pertenece a sí misma, no es completamente algo del mundo. Espero que con esta breve explicación pues, tenga algo que se pueda entender un poco mejor tanto la actualidad como la índole de lo real, que en Zubiri no es de lo que algo está hecho, no, la materia no es de lo que algo está hecho, la materia es una función trascendental. No sé si contesté lo que me preguntaba. Espero que así sea. Sí, gracias. Ahora déjame ver. Sí, yo creo que sí. La verdad que leí espacio, tiempo, materia, entonces lo que me suena, lo que me dice me actualiza un poco. La pregunta iba por el tema de que en fenómeno de la vejez el cuerpo humano, o sea, entendido como coloquialmente si quieren, aparte de las capacidades de actualización de ciertas posibilidades que a lo mejor no nos han sido dadas en etapas anteriores, que íbamos realizando, también podemos hablar de cierta pérdida de capacidades, de las capacidades. Y entonces la idea sería cómo desde enfoque subiriano tematizar esto. Tal vez en lo que me estaba diciendo se me ocurrió que tal vez ese tema de las posibilidades reales pertenecería incluso a lo anímico, o sea, a la segunda, digamos, al segundo estrato, ¿no? Donde la temporalidad ya es dada para todos los seres vivos. Pero es como una ocurrencia que me acaba de venir a la cabeza cuando usted hablaba de esos estratos. No, tiene mucha razón porque, bueno, este trabajo de la ponencia que acabo de leerles, pues realmente es un resumen muy compactado de lo que es la tesis doctoral. En mi tesis precisamente trato esto en relación a que Zubiri menciona que los principios de la realidad humana son su cuerpo, su inteligencia sentiente, su organismo más que su cuerpo, su organismo, un organismo de estructuras biológicas, etcétera, su inteligencia sentiente, su sentimiento afectante y su voluntad tendente. Cada uno de estos principios que constituyen a cada hombre son precisamente los de cada hombre. No hay nada por lo cual una persona sea como otra. Para Zubiri, la esencia precisamente estructura a la realidad
de una manera que la hace irreductible a cualquier otra, insustituible, etc. El principio que es el organismo, en el hombre, pues sí, queda más, queda vinculado con la inteligencia, el sentimiento y la voluntad para constituir lo que es la realidad humana. De hecho, pues bueno, hay una cuestión importante en lo que mencionaba del fenómeno de la subtensión dinámica. La realidad, por ser dinámica, intrínsecamente activa, para subir, da de sí. Este dar de sí precisamente es lo que ha hecho del hombre, que no nada más sea un animal biológicamente hablando, sino una realidad que ha subtendido a niveles superiores, y de ahí ha dado esa cuestión que es la suidad, de serse suya, ser persona y ser realidad moral. Sí, son temas que tiene uno que elaborar porque no están dados en Zubiri. Zubiri, como lo señalé, habla de los primeros principios, del conocer en su ontología, de la realidad en su metafísica, y es en su ontología donde encontramos este ser acrecente que va siendo el hombre y la realidad que va haciéndose a sí misma trascendentalidad. Son temas para seguir pensando en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, profesor. Yo quería hacerle una pregunta también, pero como la profesora Ágata me toca un poco disculparme de antemano por mi falta de conocimiento y de manejo del pensamiento de Zubiri. Y también quería decir que fue muy rápida la exposición y me hubiese gustado mucho poder seguir como paso a paso, más lentamente, y poderla de pronto leer más adelante o volver a escuchar en la grabación de esta conferencia que tendremos a disposición en los próximos días. Pero bueno, más allá de estas circunstancias, yo quería preguntarle, me llamaron mucho la atención, bueno, muchas de las cosas que usted nos comentó del pensamiento de Zubiri, pero en especial la distinción entre realidad realizada y realidad actualizada. Y quería preguntarle, aparentemente hay una especie como de desconexión entre la realidad realizada que uno es, que uno vive, y esa otra, digamos, realidad desrealizada en la que uno juzga y objetiva la vejez y tiene una idea de la vejez como aquello, bueno, como esta etapa tan terrible de la vida y no sé qué. Y hay como una falta de conexión entre ambas formas de ver la vejez y de vivirla, ¿no? Y yo quería preguntarle justamente si esta, digamos, desrealización de la vejez se podría ver desde el pensamiento Zubiri como una especie de desrealización de un carácter intrínseco, ontológica, si en toda experiencia, digamos, de vejez hay una especie de desconexión entre la vejez que se vive y la vejez tal como uno la concibe, o como uno la objetiva con base en su participación en una cultura, o en una sociedad, o en un pensamiento occidental que objetiva las cosas. Esa es como la primera parte de mi pregunta. Y la segunda parte de mi pregunta es si habría en Zubiri, si uno podría extraer de Zubiri una forma de vivir la propia vejez de otra manera, una forma como más actualizada de vivir esa vejez. Usted habló de inteligencia sintiente, pero mi pregunta es si habría aquí como una especie de comportamiento existencial frente a la vejez que pudiese hacer más llevadera y más rica y plena y satisfactoria esa etapa de la vida. Bueno, espero haber logrado más o menos expresarme adecuadamente. Muchas gracias por su presentación. Sí, muchas gracias por la pregunta también. Bueno, hay una cuestión, como mencionaba, esta es una cuestión muy compactada de lo que es mi tesis. En la tesis
Como menciono al inicio de este trabajo, Zubiri no reflexionó la vejez, pero a lo largo de su obra yo encontré varias alusiones e incluso, como hemos visto, algunas menciones literales de ella. En uno de los apartados de mi tesis, precisamente compacto toda la presencia de la vejez en la filosofía de Zubiri, en su obra. Y me doy cuenta de que Zubiri, como menciono en la primera cita que cito, para Zubiri la experiencia máxima que se le puede dar al hombre en cuanto a aprobación de realidad física, obviamente reside en la vejez humana. Pero también Zubiri dice otra cosa, que mientras más se vive, es más difícil ser persona. Esto en mi tesis lo trabajé en relación a que la persona en la vejez, precisamente por sus estructuras orgánicas, va perdiendo en ocasiones algunas capacidades. Pero no solo eso, sino que va perdiendo autonomía, va perdiendo seguridad, etcétera. Zubiri no hace una reflexión como para pensar que nos pudiera en un momento llevar directamente a vivir una mejor vejez, pero muchas de las preguntas que uno se puede hacer en la existencia, para mí al menos, sí están dadas en la filosofía de Zubiri. Muchas personas piensan que es una filosofía un poco árida, un poco densa, por ser una filosofía precisamente primera. Si se lee con cuidado, la filosofía de Zubiri nos está mostrando una estructura de lo que él llama realidad, de lo que es la realidad formal. Y en ella encontramos que muchos de los momentos son trabajados y que todos están engarzados precisamente en esa estructura. Encontrar el modo de engarzar estos momentos es lo que en un momento cuesta trabajo, pero son posibles y fructíferas vías de investigación para un futuro. Yo creo que desde el inicio de esta tesis sentía yo que había muchísimas cosas que decir con relación a la vejez, pero cuesta trabajo engarzar estos momentos de la realidad que nos presenta Zubiri, precisamente porque nos está mostrando sus primeros principios, los modos de conocer y la metafísica, lo real desde dentro, como lo está desmenuzando, etcétera. Pero sí, a mi modo de ver, sí encontraríamos varias cosas que nos pueden servir para un mejor vivir, no solo la vejez, sino para ser mejores personas, etcétera. Bueno, al menos a mí me ha ayudado mucho. No sé si contesté su pregunta, espero que algo así haya sido. Antes de que el compañero tome la palabra, yo quería comentarle al público que nos está viendo que tuvimos problemas de acceso con la profesora Marisol a la plataforma Zoom. Lamentamos que ella no nos pueda seguir acompañando en la plataforma, pero tuvimos que hacer un enlace a través de otra. Así que mil gracias, profesor Marisol, por los inconvenientes técnicos que tuvimos. Y bueno, lamentamos que no se pueda acompañar en la sala de Zoom, pero le enviamos un caluroso saludo desde Medellín. Y muchísimas gracias por... Les agradezco infinitamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Bueno, para cerrar nuestra primera jornada, tenemos una última presentación. Escucho por allá doble. Tenemos una última presentación de Steven Andrés Acosta Marulanda. Voy a cerrar la sesión de Meet. Dale. Muchísimas gracias, Marisol. Yo estoy despidiéndome, sé que no me ves, pero me estoy despidiendo. Gracias. Un acto de fe allí. Muchas gracias. Gracias.